Y por supuesto comprendemos que quienes más vienen a este tipo de servicio, a este tipo de encuentro, es gente o que se dedica a la selección o que está buscando trabajo. O sea que la ansiedad que tienen muchos interrogantes forman parte del ejercicio, digamos, ¿no? Y agradecemos el respeto que entre todos nos tenemos para poder escuchar las inquietudes y las necesidades del resto. Eh, Además decir que cuando ponemos a alguien al frente aquí, aportamos apenas una perspectiva desde esa experiencia. Y a pesar de que es apenas una perspectiva, la seguridad total de que quien pasa acá al frente lo dice con total honestidad. O sea que de verdad estamos apostando a que aún en la ansiedad de la búsqueda, usted pare la pelota, sume elementos y reflexione para comprender mejor el proceso en el que está inmerso, ¿no? Esta es un poco la idea, digamos, ¿no? Aunque no se lleve de verdad todas las respuestas que quisiera, ¿no? Pero estamos tratando como de sumar miradas para una mejor análisis y una mejor decisión. Quien le toma el pulso de verdad a las pymes de la región, todas las semanas, todos los días, es Diego Dávila, quien integra el equipo de periodistas de Suplemento Negocios de La Voz. Agradecemos de verdad enormemente que haya aceptado esta invitación y además le agradecemos la corrida desde La Voz del Interior hasta Nueva Córdoba para compartir este rato con nosotros. Diego, por favor. Bueno, bueno. Muchas gracias. Ante todo, quiero pedirles disculpas, llegué un poquito tarde. Nosotros, en el caso de los periodistas gráficos, trabajamos a la tarde, entonces, bueno, hoy tuve que teclear rápido y tratar de hacer todo lo más rápido posible, pero bueno, no, se me dificultó un poquito llegar. Bueno, la idea es, en pocos minutos, tirarles algunas noticias y algunos datos que han salido del contexto macro del mercado laboral. Mercedes recién les ha estado comentando un poco la cuestión micro del mercado laboral, de lo que piden las empresas, de lo que presentan los oferentes de empleo. Ahora, yo simplemente quería tirarles algún par de datos acerca de cómo viene la macro, cómo viene la situación en general de la economía y cómo viene el tema de empleo, digamos. ¿Por qué? Por ahí a veces, es una cuestión que parece por ahí obvia, pero muchas veces se nos pasa nos olvidamos de que en realidad el mercado laboral va de la mano de la situación económica. Evoluciona prácticamente siguiendo, el mercado laboral evoluciona siguiendo la evolución de la actividad económica. Tal vez con un par de meses de anticipación. ¿Por qué? Por una cuestión propia de la preparación de las empresas. Ustedes van a ver de que en general las empresas, cuando empiezan a tomar empleo, cuando empiezan a hacer convocatorias, llamadas a nuevo empleo, es porque están previendo que de acá a 3 o 6 meses, si venían creciendo, van a seguir creciendo. Si no estaban creciendo, van a empezar a crecer. Por el contrario, si ustedes ven de que en las empresas empiezan a los contratos que estaban que se terminan no se vuelven a renovar, si empiezan con las suspensiones, si empiezan con algunos despidos, ¿es por qué? Porque prevén de que en los próximos 3, 6 meses o al año la situación económica decae. Entonces, en general, el mercado laboral sigue con un par de meses de anticipación todo lo que es la evolución de la actividad económica, ¿no? Fíjense de ustedes este dato. Esa es la evolución de la actividad económica en Córdoba. La Bolsa de Comercio de Córdoba tiene un instituto de investigaciones económicas en donde arma un indicador, que es el IMAC, en donde mide la actividad económica de Córdoba. ¿Cómo va la evolución de la economía de Córdoba? Y si ustedes se fijan, entre el año 2009 y el 2012, Córdoba creció a buen ritmo. No sé si recuerdan, el año 2009 fue un año muy crítico. Tuvimos todo el problema de la crisis internacional que a nosotros en Córdoba también nos pegó y bastante duro. Pero entre el año 2009 y 2011, la actividad económica creció. Y si ustedes se fijan allí, en la tasa de empleo de Córdoba, sigue la misma evolución.
O sea, crece hasta el año 2011. A partir del año 2011, sobre todo entrando al 2012, la situación económica de Córdoba empieza a estabilizarse, deja de crecer, no es que se fue a pique, simplemente dejó de crecer. Dejó de crecer. Y ustedes fíjense cómo va la tasa de empleo en Córdoba. Empieza a bajar, a subir, a bajar, a subir. En síntesis, en el año 2012 se mantuvo, dejó de crecer como venía creciendo hasta ese momento. Aún así, como ustedes han visto recién que el empleo en Córdoba dejó de crecer, no es que se haya venido a pique. En realidad, hoy estamos con un muy buen nivel de empleo y con muy bajos niveles de desempleo. Estamos prácticamente en los niveles de desempleo históricos más bajos. Fíjense, esa es la tasa de desempleo del Gran Córdoba. El Gran Córdoba es la ciudad de Córdoba más las ciudades aledañas, ¿no? Córdoba llegó a tener en el último trimestre del año 2011, la tasa más baja de desempleo que tuvo históricamente Córdoba, un 6%. Y es más, aun cuando siga creciendo la economía, si sigue creciendo en los próximos tiempos, es muy difícil que baje más allá de eso, porque hay una situación muy concreta de un sector muy grande de la población, que es ese 5%, 6%, que es muy difícil meterlo al mercado laboral. Entonces, hasta el año 2011, la tasa de desempleo bajó muy fuerte, y después, a partir del año 2012, si ustedes se fijan, empieza aquí en esta tendencia acá a subir un poquito y se ubica finalmente, termina el año 2012 con un nivel de desempleo del 7,7%. Sí, por favor. Entre los especialistas de recursos humanos les suelen llamar el desempleo estructural. Son aquellas personas que, por deficiencia de su formación, por falta de capacitación, por falta de cualidades humanas, es muy difícil meterlas adentro del sistema laboral, al menos del sistema laboral formal. Si vos entras a buscar, digamos, indicadores, vas a ver de que la tasa de indigencia coincide un poco. La tasa de indigencia está ahí, entre un 5 y un 7% según los indicadores que vos tomes, pero está más o menos en esos órdenes. Sí. Pero es muy difícil que en algún momento bajemos por debajo del 5%, porque hay una masa muy grande de población que el sistema no la puede meter, porque no responde ni a las necesidades de formación que tiene ni a las cualidades humanas. Esta es la tasa de desempleo. Esta la saca la Dirección de Estadísticas de la provincia de Córdoba, sobre la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC. El INDEC hace lo que se llama la encuesta permanente de hogares, que sobre esa encuesta se sacan todos los indicadores laborales y sociales, los más importantes. La Dirección de Estadística de Córdoba saca los datos de Córdoba y elabora y el anterior, el gráfico anterior que yo les mostraba recién. Bueno, ese también es sacado de la Dirección Estadística de Córdoba, de la provincia de Córdoba, ¿no?
Sí, por favor. Ustedes váyanme frenando y preguntándome. ¿Cuándo deja de crecer? Claro, los principales picos, tanto Sí. los más altos como los más bajos, digamos, con quecho. Yo les comentaba recién de que el año 2009 fue un año de crisis. No sé si recuerdan, tuvimos una crisis a nivel internacional que fue la crisis de las hipotecas, que es la que venimos arrastrando hasta la actualidad. A nosotros, a Argentina y a Córdoba, lo impactó duramente. ¿Por qué? Porque le pegó muy fuerte a Brasil. Y la economía de Córdoba depende en gran medida de el campo y en la industria depende mucho de Brasil. La recuperación que tuvo el contexto internacional entre los años 2009 y 2011 es lo que a nosotros nos permitió empezar a crecer. Ahora, ¿qué pasa hacia el año 2012? En el año 2012 la economía a nivel nacional y la de Córdoba deja de crecer. En eso hay, por un lado, hay cuestiones que tienen que ver con la continuidad de la crisis internacional que a nosotros nos afectan. Pero también hay cuestiones intrínsecas de Córdoba y de la situación de la economía nacional que también nos están pegando duramente. Una de ellas es la pérdida de competitividad. Y eso es resultado de tantos años de inflación demasiado alta. Ustedes tengan en cuenta que con un mundo que tiene una inflación que en general no supera el 5%, nosotros, nuestra economía, la economía argentina y la de Córdoba también, por supuesto, está protagonizando niveles de inflación, está teniendo niveles de inflación que están por encima del 25%. ¿Qué quiere decir? Que cuando los precios en el mundo suben 5%, nosotros subimos 25%. Si eso nosotros lo acumulamos, si eso nosotros lo extendemos a todos los años en que llevamos un 25% de inflación, que es más o menos hacia alrededor del año 2006-2007. 2007, tomemos 2007-2012. 5 años de inflación de un 25%, ¿qué tenemos? Tenemos un incremento de los precios de nuestros productos un 125%. Cuando el resto de los productos han crecido solo un 25%. En los países donde tiene más inflación. Porque en este momento, por ejemplo, Estados Unidos tiene una inflación de no más del 1% anual. Entonces, nuestros productos han perdido total competitividad respecto a los productos de nuestra competencia. ¿Quiénes son nuestra competencia? Y los productores regionales y los productores del resto del mundo. Por ejemplo, en soja, bueno, nosotros competimos con Brasil, con Estados Unidos, pero en los productos industriales nosotros fundamentalmente competimos con la producción regional. Fíjense lo que les pasaba. Hay un grupo de empresas de Córdoba que se llama el Grupo Nexar. Son todas empresas del sector eléctrico, ¿no? Fabrican componentes eléctricos para obras públicas, para obras privadas, y ellos habían conformado un grupo exportador donde estaba recorriendo toda América y les venía muy bien. ¿Por qué? Porque sus productos eran competitivos. ¿Qué pasa? Hace 2 o 3 años, sus productos empezaron a verse mucho más caros que los productos europeos.
esas empresas que tenían un muy buen nivel de actividad y hoy parte de su actividad la han perdido. Hoy parte de su actividad la han perdido. Están trabajando para el mercado interno, pero el mercado interno tiene su límite. Nosotros somos no más que 40 millones. Somos un mercado pequeño. Entonces, hemos perdido un motor muy fuerte, que es el tema de las exportaciones. Hoy por hoy, lo único que están creciendo son las exportaciones de productos agrícolas cuando tenemos años buenos, no como el año pasado. Bueno, eso también incidió. El año pasado tuvimos sequía y la sequía nos afectó muchísimo. Afectó muchísimo las exportaciones del sector agrícola. Entonces, eso también te tira abajo, te frena la economía y con ello se frena las búsquedas y los pedidos de nuevos empleos. Entonces, fundamentalmente, la economía ha perdido competitividad el año pasado y este año ya lo vamos a ver enseguida. Decíamos recién, bueno, que estábamos en los niveles más bajos de desempleo. Parte de la inflación también se traslada a los salarios. Parte de la inflación también se traslada a los salarios. De esto siempre la regla es siempre es la misma. Los salarios pierden siempre contra la inflación. Solo en el año 2011 los salarios en Argentina crecieron un poquito más que la inflación. Pero en general siempre los salarios van por detrás de la inflación. De todas maneras, si ustedes se fijan, esta es la remuneración total promedio, de Córdoba, la línea azul. También la elabora la Dirección de Estadística de la provincia. Si ustedes se fijan, más o menos, la tasa de crecimiento en estos años ha sido entre el 20 y el 25% de los salarios promedio. Hoy, este año, recién están empezando las negociaciones salariales, pero en general, todas están planteando más o menos lo mismo. Están planteando pedidos por arriba del 25% y están cerrando en torno al 25%, las negociaciones salariales. Entonces, no solo que creció, más allá de que después se ha estancado, ha crecido el nivel de empleo, sino que también ha crecido los salarios, ¿no? Si ustedes se fijan, la línea de arriba, esa línea morada, violeta, nos indica la cantidad de puestos de trabajo. Y fíjense ustedes que aun cuando la cantidad de puestos de trabajo en Córdoba se estancó, aún así los salarios seguían creciendo. ¿Por qué? Aun cuando se hubieran estancado y se hubiera estancado la economía, deberían haberse bajado los salarios. Eso es lo que suele indicar un poco la experiencia. ¿Qué sucede? El empuje de la inflación es tan fuerte, que aún así, con menos actividad, las empresas tienen que pagar más salarios. Veamos un poquito cuáles son los principales creadores de empleo en Córdoba. Esta también es estadística de la Dirección de Estadística en base al INDEC. El principal creador de empleo en Córdoba es el comercio. Es el más grande. En general son todas pymes, a no ser las grandes cadenas y las grandes superficies comerciales, pero en general son todas pymes. El 21,1%, el 20% la industria y después le siguen servicios que incluye el sector inmobiliario, el 14%,
y transporte y todo lo que es logística el 8%. Enseñanza incluye todos los niveles, desde la educación jardín, primaria, secundaria, hasta las instituciones privadas. Enseñanza incluye todo. Ahora veamos los salarios que pagan. Recién Mercedes decía, en Córdoba se pagan salarios pobres. Y sí, fíjese, estos son promedios, ¿no? Estos son promedios. Hay empresas de cada uno de estos rubros que pagan más. Hay puestos donde se pagan más, hay puestos donde se pagan menos. Estos son promedios. Pero fíjense ustedes que el principal creador de empleo en Córdoba no tiene buenos salarios. El sector comercio es un rubro que tiene salarios bastante chatos. Servicios inmobiliarios también está muy bajo, pero es porque también ahí se maneja mucho el tema comisión. Entonces, en general, las inmobiliarias trabajan con un porcentaje muy fuerte, muy alto de lo que es las comisiones, ¿no? Fíjense ustedes la diferencia que hay. Sí, perdón. Todo. En construcción allí está incluido todo. Sí. Sí. En realidad lo que hace el INDEC es relevar las empresas. Es cierto que hay mucho trabajo negro en la construcción, pero bueno, lo que hace el INDEC es relevar las planillas de sueldo de la empresa, digamos. ¿Cómo? Sí, si ustedes se fijan, hasta pareciera bastante alto. Ahí está reflejado el promedio del sector formal. En el sector informal se pagan salarios obviamente mucho más bajos. De todas maneras, el sueldo de la construcción en los años desde el 2004 más o menos hasta el 2007, 2008 aumentó mucho, porque también había una gran demanda de la actividad de la construcción. Entonces, habían llegado a un punto, era el año 2007, 2008, donde las empresas constructoras no llegaban a poder cubrir todos los puestos que necesitaban. No tenían todo lo que es la parte de instalaciones, no tenían gente, no tenían cómo cubrir. Y esos rubros de los instaladores, en esos años ganaron muy bien. Porque tenían, lo que comentaba recién Mercedes, la capacidad de negociar y presionar para ganar buenos salarios, que es lo que pasa ahora con otros sectores como el IT, ¿no? El sector tecnológico. ¿Quién es el sector el rubro que mejor paga en Córdoba? El transporte aéreo, ¿no? Obviamente, digamos, es un sector que tiene muchísima formación técnica, un sector hiperespecializado, ¿no? Y muy pequeño, ¿no? Pero bueno, se lo traía, digamos, como dato anecdótico, digamos, ¿no? Es el sector que más paga en Córdoba. El problema es que yo les decía recién que estamos en un muy buen nivel de empleo y muy bajo nivel de desempleo, pero el problema es qué tipo de empleo se está creando y qué tipo de empleo se está creando en Córdoba. Esta es una noticia, no sé si la alcanzan a ver, está medio difuso, que sacamos hace un par de semanas atrás. 2 de cada 3 nuevos empleos que se crean en Córdoba son precarios. El tema es que, si bien en Córdoba tenemos buen nivel de empleo, muy buena parte del empleo que se está creando en Córdoba no es empleo formal, sino que es subempleo o empleo precario. Fíjense este dato. 30.000 trabajadores se sumaron al mercado del Gran Córdoba entre
fines del 2011 y fines del 2012. De esos 30.000, 21.000 tienen trabajo precario, son subocupados. Trabajan menos de 35 horas semanales o no es trabajo informal. En Río Cuarto, lo mismo. De los 2.000, en el mismo periodo, o sea, durante todo el año 2012, de los 2.000 puestos que se crearon en Río Cuarto, 1.000 eran empleos precarios, o sea, la mitad. El INDEC toma, estos son datos del INDEC, ¿no? De la encuesta también de permanente de hogares. El INDEC toma como los puestos de trabajo formal, los puestos, el empleo formal, el empleo subocupado o subocupación y la desocupación. El subocupado es el sector que trabaja menos de 35 horas semanales, pero busca un mayor empleo, busca un mejor empleo. Pero en general toma como criterio eso, como criterio más importante, ¿no? El dato de la subocupación es el que nosotros, si bien no está incluido todo el empleo en negro, el empleo precario, pero es un dato que a nosotros nos muestra una tendencia. No está incluido todo, pero nos muestra una tendencia. Y fíjense ustedes cómo el empleo precario había bajado y a partir de fines del 2010 empieza a subir y hoy sigue subiendo esa tendencia de crecimiento continúa todavía. Sí. Sí. Y eso tiene que ver, bueno, Mercedes nos podrá decir algo, digamos, al respecto, pero yo hasta donde veo, por un lado tiene que ver mucho la situación de las empresas. Hoy el nivel de actividad en algunos rubros es muy alto, las empresas no quieren tomar más personal, primero porque por una cuestión de costos. Ese incremento que ustedes les mostré recién de cómo los salarios venían creciendo el 20 al 25%, eso les está pegando muy fuerte. Entonces, están llegando a un nivel donde la rentabilidad es en algunos negocios, ¿no? En algunos negocios, pero en general los niveles de rentabilidad están muy chatos, muy bajos, entonces se cuidan mucho de incorporar nuevos trabajadores y tratan de, vía negociar algún beneficio o horas extras o un sobresueldo, tratan de cubrir esa mayor actividad que tienen, ese crecimiento que tienen con los puestos de trabajo que tienen en la actualidad. Es parte de la realidad de las empresas y es parte de la coyuntura que nos toca, digamos. ¿Por qué? Porque muchas de esas empresas no están posibilitadas de seguir incorporando más, aun cuando tengan mayor actividad. Sus niveles de rentabilidad están en lo que ellos consideran el mínimo y bueno, no están incorporando nuevos trabajadores, ¿no? Sí, por favor. Puede ser un empleo eventual, puede ser un empleo a plazo fijo. Sí,
Sí. Sí, lo que pasa es que en el turismo, la verdad que yo el tema no lo manejo, digamos, pero se me ocurre que en el turismo también debe haber algo, tiene que haber algunos mecanismos, digamos, que están formalizados, digamos, dentro de los convenios colectivos de trabajo en el sector del turismo, en donde vos puedas hacer contratos por determinada cantidad de, por ejemplo, 4 meses, digamos, que es lo que dura la temporada, o 3 meses. ¿Mm? Variable que se llama, por ejemplo, precariedad o subempleo, subcontratación o subocupación. Y otra cosa es, internamente las empresas, ¿qué hacen de un trabajo que sea precario? ¿Sí? Y parte por eso. O sea, ¿qué entendemos nosotros que hacemos gestión de personal con un empleo precario? Cuando no se paga sueldo ley, cuando se exige más horas de trabajo, cuando tu contrato dice que ganas tanto y vos pones el sello que ganas eso, pero ganas menos, cuando no te hacen los aportes de ley, cuando no estás afiliado, sí, cuando no te permiten afiliarte a determinados sindicatos. Digo, ustedes están asociando el concepto de precariedad, que es la interna, en la diaria, y lo que va asociado, sin lugar a dudas, lo que Diego les quiere contar es la definición de cómo el encuestador entiende distintas categorías para decir que avanzó. Y obviamente en Córdoba, y bueno, en realidad en el país avanzó el trabajo precario, porque es, te contrato a costa de, ejemplo, la construcción. ¿Sí? Y el tema del turismo por ahí tiene que ver con sectores que tienen actividades específicas, que no es un trabajo precario, se llama trabajo por temporada. ¿Sí? Que es una locación más vale de servicio en cuanto Claro. a la figura contractual, y es tu trabajo es de acá a acá porque la temporada lo quiere. Me parecía importante hacer esta distinción porque nosotros Sí. están acostumbrados más que nada al término de precariedad de lo que implica el mercado interno de la gestión de salud, que va nítidamente asociado, ¿no? Porque si creciera el mercado laboral formal, cada vez menos nosotros aceptaríamos la precariedad para trabajar, porque tendríamos más ofertas de trabajo. Por eso va asociado, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, recién decíamos que hasta el año 2012 había crecido, se había mantenido estable. Dijimos que, bueno, más allá de que tenemos buen nivel de empleo en Córdoba, está creciendo mucho el empleo informal o el empleo precario. Y ya a partir de fines del año pasado y los primeros meses de este año, han comenzado a verse algunos problemas en algunos sectores. ¿Qué tiene directamente relación con cómo ha evolucionado la actividad en los últimos meses y cómo ha arrancado la actividad económica en estos 3 primeros meses del año? Es una nota que también salió en febrero. Tal vez uno de los sectores que más ha sido golpeado por el tema de la reducción y la pérdida de puestos laborales ha sido el de la construcción. En la construcción pegó muy fuerte el tema de la pérdida, la caída de la obra pública. La obra pública es un motor muy importante de creación de puestos de trabajo, sobre todo el tema de la construcción de viviendas sociales. La construcción de viviendas sociales mueve mucho empleo. ¿Y hace cuánto que no vemos a nuestros gobiernos hacer construir viviendas sociales? Hace realmente mucho tiempo. No solo que si no hay trabajo, que si el trabajo que se crea es precario, vos no llegás nunca, y eso es lo que le pasa a mucha gente. ¿Por qué no pueden acceder a los créditos hipotecarios? Porque tienen si no tienen todo su empleo, tienen parte de sus ingresos negros, entonces no pueden acceder al crédito hipotecario. Bueno, parte de lo que uno de los sectores entonces decía recién que más se ha visto golpeado por empezar a verse la caída en algunos rubros del empleo es el sector de la construcción. Construcción perdió el año pasado 4.000 puestos de trabajo en Córdoba, y eso tiene que ver con la caída de la actividad, sobre todo el tema de la obra pública. Pero también se han empezado a ver algunos problemas en la industria.
La actividad metalúrgica en los últimos 6 semanas se han empezado a ver algunos despidos. Ellos le llaman despido hormiga. En tal empresa despidieron 6 personas, en tal otra despidieron 4 personas, en tal otra despidieron 5 personas. Eso es un fenómeno que se está viendo en varias empresas metalúrgicas y tiene que ver con la pérdida de competitividad. Ese sector trabaja para el mercado interno, pero también trabaja para los mercados externos y ha perdido completamente competitividad. En la gráfica también hace desde el año pasado que se vienen perdiendo puestos de trabajo en la actividad gráfica. Los call centers, hace poquitas semanas atrás cerró Jazzplat, quedaron 170 personas en la calle. Eso también tiene que ver con la pérdida de competitividad. Jazzplat trabajaba fundamentalmente para el mercado español. Y bueno, los costos acá en la Argentina se fueron mucho más arriba de lo que les salía montar su call center en otro lado. Entonces agarraron y se instalaron en Chile. Cerraron acá. Desde el año 2008 hasta la actualidad se han perdido en el sector los call center alrededor de más de 5.000 puestos de trabajo. Y tiene que ver con eso, con la pérdida de competitividad de la economía y la pérdida de competitividad de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Esa evolución que nosotros veíamos al principio, de que veníamos creciendo entre el año 2009 y 2011, y que a partir del año 2012 la economía se estancó, se trasladó directamente al empleo, ¿no? Y durante el año 2012, fundamentalmente a fines del año pasado, se ha frenado. Esa es una nota que salió hace poquito también, a fines de enero, ¿no? Y fíjense ustedes en este dato. El INDEC hace distintos estudios, ¿no? Uno de ellos es el estimador mensual industrial que mide la actividad económica de las industrias. Dentro de ese estudio va haciendo una encuesta a las empresas en distintos rubros y uno de los que va midiendo el tema de si van a tomar o no van a tomar más empleados, ¿no? A fines del año 2012, el 98% de los industriales decía que no iba a tomar empleados durante este año, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que en el primer trimestre, sí. Que en el primer trimestre de este año no iba a tomar empleados. Ya vamos a ver ahora de que algo de esto se ha mejorado un poquito, ¿no? Pero y que el 80% iba a mantener la misma cantidad de horas trabajadas. Esto tenía que ver fundamentalmente con lo que preveían en cuanto a actividad económica. Fíjense en el otro dato. El 67% de las empresas esperaba que no hubiera mayor demanda de sus productos entre enero y marzo de este año. Entonces, para ir terminando, ¿qué puede pasar? Digamos, uno tiene que tratar de no hacer futurología, digamos, pero por lo menos para tratar de decir, bueno, a ver qué puede llegar a pasar este año. Veamos primero qué puede llegar a pasar con la economía para ver después qué puede llegar a pasar con el tema de empleo. En el consumo, hicimos una nota que salió ahora este domingo, que iba a pasar con el consumo en la economía en Córdoba fundamentalmente, y en realidad el consumo arrancó el año bastante frenado. Se notó en el gasto de los turistas, que los turistas venían pero gastaban menos. Se notó en las ventas de supermercados que bajaron. Los comercios de la zona céntrica me señalaban de que ellos han tenido una caída en promedio de entre un 5 y un 8%, pero hay negocios que han caído hasta un 50%. Entonces, ¿qué esperaban? Un segundo. ¿Qué esperaban? De que cuando empiecen a incidir los aumentos salariales
hacia mediados de año la cosa se reactivara un poco y después, cuando el aumento salarial se vaya diluyendo por el efecto de la inflación, las ventas iban a volver a caer y hacia fin de año van a volver a caer. Entonces, ¿qué preveían? De que en realidad van a estar vendiendo lo mismo que el año pasado en volumen. Van a facturar más, pero van a vender lo mismo. O sea, que este año vamos a tener un año similar en materia de consumo. ¿Qué significa? ¿Que nos vamos a caer, que se va todo a la miércoles? No. Significa que dejamos de crecer, por lo menos en materia de consumo. Sí, perdón. En el resto de la actividad económica, dice, bueno, para el 2013 la mayoría de las proyecciones privadas hablan de que la economía argentina y la economía de Córdoba va a crecer un 3%. Nosotros, entre el año 2003 y el año 2011, sacando el 2009 que fue un año de crisis, siempre hemos crecido a más del 8%. Siempre hemos crecido a más del 8%. Lo único que no crecimos el año 2009, que fue un año de crisis internacional, y el año pasado, que hemos crecido también un poco, hemos crecido alrededor de un 2%. Pero el resto de los años hemos crecido muy por encima de esa cifra. Entonces, ¿qué se espera? Que el consumo sea el mismo, o sea, no vamos a seguir creciendo. Que la actividad económica, la actividad productiva, crezca, pero no demasiado. Va a crecer un 3%. Nos va a ayudar Brasil, nos va a ayudar los buenos precios de los commodities agrícolas, que eso va a generar movimiento en todo el sector productivo. Nos va a perjudicar la inflación, porque la inflación nos va a quitar poder de compra a los salarios y eso va a afectar el consumo. ¿Qué puede llegar a pasar con el empleo? Bueno, una de las cuestiones por las cuales me demoré fue porque hoy salió la encuesta que hace Manpower. Manpower, ustedes conocen, es una consultora internacional de recursos humanos muy grande. Ellos hacen un relevamiento en 42 países del mundo. Cada uno de los países van viendo cómo son las expectativas de empleo hacia el trimestre siguiente. ¿Qué dio para Argentina? Dio un poquito mejor de lo que venía dando antes. Dio que el 22% espera tomar más personal, el 6% espera reducirlo y el 72% lo mantendrá estable. Eso da una expectativa neta de creación de empleo del 14%. Hasta ahora, la encuesta de Manpower venía bajando, había llegado a una expectativa neta de un 4% y de ahí había empezado a subir. Pero la expectativa neta que tenemos ahora es la misma que teníamos en el primer trimestre del año 2012. O sea, ¿qué puede llegar a pasar con el empleo? Y que vamos a seguir más o menos en esta misma situación. O sea, no vamos a tener un crecimiento espectacular del empleo como veníamos teniendo hasta el año 2012, sino que simplemente vamos a seguir medianamente estancados. Les agradezco. Si tienen alguna consulta. De Dávila, @lavozdelinterior, ahora lo anotas, de Dávila, @lavozdelinterior.com.ar, para lo que pueda servirles. ¿Qué vamos a leer el domingo? El domingo vamos a ver qué nos da. El día jueves, la Bolsa de Comercio presenta el balance anual de la economía. Es un estudio que hace muy bueno sobre la economía nacional, la economía de la región, de la región centro. Y bueno, vamos a estar ahí haciendo algunas encuestas y viendo un poco cuál es la opinión de los empresarios acerca del momento actual, que, bueno, lo único que esperamos es que tengan ganas de hablar, digamos, porque últimamente vienen muy castigados, así que no tienen muchas ganas de hablar. Así que vamos a hacer una encuesta
Vamos a hacer una encuesta anónima para ver si de ahí se animan a hablar.